Imagen y palabra en caligrama deshecho en la obra de Ielson. Voy a citar un epígrafe de Michel Foucault. Apenas las palabras hablan y liberan un sentido, el pájaro ya voló y la lluvia ya secó. Digamos que el intertexto con el que voy a leer esto es La tradición de las imágenes, una obra del pintor realista René Magritte, data más o menos de 1928 a 1929, que presenta la imagen de una pipa pintada. Foucault le dice que es una pipa escolar, porque es evidente, entre comillas, que es una pipa, y debajo de la imagen está un texto que se denomina "Esto no es una pipa". En la tradición de las imágenes, el pintor surrealista René Magritte propone una operación que va más allá de la contradicción entre imagen y texto. La pipa escolar y el texto "Esto no es una pipa". Esta consiste en la forma como la representación de la pipa es minada por el texto desde un lugar común al de la imagen. Se trata de lo que Michel Foucault, en el ensayo "Esto no es una pipa", denomina como el caligrama deshecho. Al aproximar lo más posible el texto a la figura, alojar a los enunciados en su espacio, el caligrama plantea una doble entrada que garantiza la captura o acorrala dos veces la cosa de la cual se habla. Esto, sin embargo, refiere Foucault, es en apariencia. Para que el texto se dibuje y los signos formen, hace falta mantener la mirada por encima del desciframiento posible. Es decir, el caligrama nunca dice y representa en el mismo momento. La operación de Magritte redistribuye en el espacio imagen y leyenda al modo de un manual de botánica, que lejos de nombrar inequívocamente, la somete a un entramado ambiguo de representación. Esta impugnación abrió la trampa y la pipa, señala Foucault, se ocultó. La separación del texto y la imagen, antes indivisibles en esta composición poética, no parece ser la única condición de un caligrama deshecho. La formulación de ese divorcio es compartida en el mismo espacio en el que ambos polos de representación se deslizan uno sobre otro, silenciando o escondiendo a la pipa en la visión o en la lectura. Aquí reside lo más llamativo de la tradición de las imágenes, para el texto que, por cierto, alude a la ruptura de la fidelidad de la imagen. Se trata, por un lado, de una conciencia de la desaparición de la pipa que el texto constata con diversión, y por otro, de la descomposición y cuestionamiento de la representación in situ que deja flotando a la pipa representada. Además de ser una composición literaria, el caligrama posee una dimensión plástica. Noé Littrick ha observado, por ejemplo, que el primer impacto frente a la plasmación de la escritura poética debe ser el de concebir el texto como un bloque de palabras o una mancha que clama por ser desmontada. Esta condición, que evidencia un vínculo con el arte, hace hincapié a su vez en el origen material de la poesía, el valor significante que porta la palabra en su aspecto sonoro y gráfico, que desde luego desarrollará la poesía experimental. Jorge Eduardo Ielson posee una obra compleja, no solo por la concurrencia de géneros y disciplinas, sino por la forma en la que estos se entrecruzan. En esta, entre otros aspectos, se problematiza la referencialidad del lenguaje o se explora su condición material. A estos diálogos se adiciona incluso la voluntad del autor por extender la palabra hacia otras artes, interdisciplinariedad que diluye los bordes de su obra y supone en este carácter revisarla desde otros ángulos. Uno de esos es la manera en la que Ielson, desde su parcela creativa, cuestiona la representación en el terreno difuso de la poesía. Por eso, este ensayo pretende una lectura de los poemas Poesía en forma de pájaro, que corresponde a Tema y Variaciones de 1950, y Esta silla de madera, que corresponde a Canto visible de 1960. Planteándolos como un caligrama deshecho internamente desde el texto que interpone un vacío entre la representación del lenguaje por donde cae la cosa representada. Aunque frente a esta impugnación cobre visibilidad la materialidad que convierte el bloque de palabras en materia prima de la escritura, en ambos casos hay además una vocación de ausencia. La manera en cómo se configura esta ausencia, a pesar de la presencia del signo, es lo que intentaremos desmenuzar en las siguientes líneas. Tema y Variaciones, 1950, es un poemario alejado de cierta suntuosidad verbal, espesura derruida y grotesca sobre las que gravitaban las
primeras publicaciones de Eyelson como Reinos, Bacanal, Doble Diamante o Primera Muerte de María, por mencionar algunos. La anécdota del poema queda relegada para ingresar al terreno de las permutaciones verbales, en donde el sentido de las composiciones es inestable, como en variaciones en torno a un vaso de agua. El vaso de agua en mis manos y tú en mis labios, y mis manos en el vaso de agua y mis labios en ti. Las variaciones cuestionan la representación y mantienen a raya la denominación unívoca como en caso nominativo. Del mismo modo, tema y variaciones contempla aliteraciones que acrecientan el componente sonoro de los poemas. Por ejemplo, Solo de Sol, Nocturno, entre otros. Y a su vez plantea en esta experiencia material la aparición de las torres de palabras en inventario. En esta línea se encuentra el único caligrama del texto, Poesía en forma de pájaro, que voy a leerlo porque, como les comenté, han fallado las imágenes que pensaba presentar. Es un caligrama que evidentemente tiene forma de pájaro. Dice: azul brillante el ojo, el pico anaranjado, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello herido. Pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira. Animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso. Tal vez un soplo desbarata la misteriosa palabra que sujeta sus dos patas, 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 patas a mi mesa. En este poema el signo se acomoda a la condición física del ave representada. El ojo, que aparece en altas y bajas, ojo en mayúscula, en el lugar del ojo, el pico en el lugar del pico, el cuello y las patas iteradas en el lugar de las extremidades. Su texto intestino desarrolla las formulaciones que aterrizan y diluyen la ilusión de lo representado, la aclaración de su realidad. Es un pájaro de papel y tinta, animal hecho de versos amarillos. De la misma forma, constata que el lenguaje no tiene el poder de hacer que el ave exista a través de las 4 negaciones que no caen al llano. No vuela, no se mueve, no canta y no respira. Basta con que ver y leer no se produzcan al mismo tiempo para que la forma se disipe, el pájaro vuelve, la lluvia se seque. El texto intestino abrió la trampa por uno de los lados, deshizo el caligrama. Sin embargo, esto no es concluyente. Deshacer el caligrama solo hace más notoria la distancia entre lo representado y la representación del lenguaje. Cuando la trampa se abre, adentro queda una cavidad que la mano ha contorneado, como señalaría Guillermina Casasco. Escribir es darle forma al vacío, y en ese sentido el caligrama solo lo ha contorneado con el bloque de palabras. La escritura ha fijado un vacío, la torre o escultura de palabras le dan forma al pájaro de tinta y papel. No hay ave en ninguna parte. En su ausencia el texto intestino cae por su propio peso y revela que la representación del lenguaje tiene el poder de hacer desaparecer las cosas, o de hacerlas aparecer en tanto desaparecidas. ¿Cómo se configura esa ausencia? Pues en una operación en la que desaparecer es combinar el silencio para hacerse oír, como lo define Maurice Blanchot. En Poesía en forma de pájaro hay una reiteración significativa del silencio, como el ave que no canta, o del silencioso plumaje, del ave que no puede volar y menos moverse. Quizá por eso el pájaro tiene el cuello herido, escisión con la que el lenguaje nos devuelve a un animal hecho de versos amarillos, o desbarata a su vez la torre de palabras, ¿no? Cuello, cuello, patas, patas, que cae finalmente sobre la mesa, la torsión del cuello que entrega al pájaro silenciado e inmóvil sobre ese mostrador que es su representación. Es sugerente que años posteriores, en la incorporación de elementos extrapictóricos en la serie Paisaje Infinito de la Costa del Perú, se desliza en el cuadro el ensamblaje de un ave, o resto de un ave en el que la arena que aparentemente la inmoviliza para tornarla en presencia del cuerpo y ausencia del ave. Este cuadro corresponde a la serie Paisaje Infinito de la Costa del Perú del año 77 y es un cuadro en donde aparece los restos de un ave, o es un ave dentro de la arena, evidentemente aludiendo al cadáver, por decirlo así, el resto del ave, inmóvil en la arena. Bueno, hay una reiteración entre el ave, el pájaro y el ave.
Bueno, no pretendo comparar los procesos del cuadro o el poema, sin embargo, en ambos casos parece revelarse lo que el título del caligrama nominaliza, es decir, reiterar la forma del pájaro. Años posteriores en la obra de Ejelsohn, las operaciones visuales como la del caligrama toman posición. Canto Visible, 1960, es un poemario en el que se explora la palabra desde su valor significante sobre el significado y en el que la disposición de la escritura asume el espacio de la hoja dentro de su composición. Tal es el caso de Stars. Y en otras ocasiones se da cabida a la imagen, pero con incorporación textual. Es por eso que la ambigüedad del título en parte recae en el lado gráfico y óptico de los interiores, como el poema Ti amo, repetición de la frase Te amo, separado por una línea que refleja la inversión de sus signos. En este sentido, el poemario también debe comprenderse dentro de la misma línea de producción de Cuatro estaciones y Papel, obras en las que oprima el concepto de la visualidad. De esta colección se desprende esta silla de madera de papel, que es un poema en donde aparece al centro de la hoja la imagen de una silla con volumen, con densidad, con sombra, y por encima de ella hay un texto que se denomina esta silla de madera y por debajo es de papel. En este poema, texto e imagen se hayan separado, deshaciendo la representación del objeto cotidiano silla. A pesar del hueco vacío que acrecienta en las regiones brumosas de separación con respecto a la imagen central, el texto cae por su propia densidad. En ambos casos siempre se encontrarán en extremos. Similar a la situación que alude otro poema de Canto Visible, específicamente la edición del 76 donde está presente este poema, en el cual el texto desbarata la direccionalidad sobre el espacio para eludir la univocidad de los extremos, abajo arriba o arriba abajo. Es un poema en donde en la hoja la parte superior dice abajo y en la parte inferior dice arriba, proyectando los extremos. En esta silla de madera, palabra e imagen no constituyen una sola figura. Ambas apuntan a dos direcciones distintas y se atienen al poder ambiguo de negar y desdoblar lo que Foucault destaca en el cuadro de Madrid. El texto se convierte en clavijas que sostienen termitas que roden y hacen caer, diría Foucault. Es decir, deshace el caligrama. Sin embargo, habría que ir más allá de esta operación y de hecho un poco más allá de Madrid. El poema de Ejelsohn supera la negación de la imagen y desmaterializa en apariencia el objeto que, además de ser tan creíble, posee volumen y sombras, con la pretensión de relegarlo al papel, otro soporte material. Lejanamente la silla interpuesta busca la fidelidad de la imagen, sino quebrarla, de modo en el que Blanchot la define como el límite para lo indefinido y apaciguador de la humanidad. Es por esa razón que en el texto desplegado no solo hay impugnación, sino su indefinición desde el lenguaje que se acrecienta con el uso del deíctico este. El texto dispuesto o la imagen de la silla deshecha o ambos. Quizás solo con la imagen de la silla el objeto hubiese desaparecido o abismado inmediatamente, el doble neutro que solo nos permite recuperarlo en el ideal. La constatación irónica del texto desvanece al objeto internamente y libera al mismo tiempo el tope que se supone en la imagen. Al deshacer el caligrama se produce una fragmentación entre el enunciado arriba y debajo de la imagen que incrementa una separación en la que ver también se presenta como un contacto de distancia. Una vez más se alude al gran vacío que hunde al objeto y sobre el cual solo tenemos versiones, de madera o de papel. En ambos casos se quiebra la representación, no hay silla en ninguna parte. Contrarios a la idea de anexar la propuesta de Ejelsohn con la de Madrid, deshacer el caligrama es la conciencia que mina internamente la representación en la que el lenguaje se encuentra en tensión, como un péndulo que oscila entre la posibilidad de poder referir y devolver nada, presencia o ausencia de las cosas del mundo, como el Ejelsohn del 54, Mutatis Mutandis, de escribo algo todavía, borro palabras nuevamente, no escribo nada. La tensión detrás es la materialización, entre pájaro de papel y silla, desbaratada por el lenguaje. Gracias.